Hoy continúo con el estudio. La iglesia está revestida de autoridad por el Señor. Es decir, que Dios le ha dado una autoridad a la iglesia, como hemos estudiado en la parte número 1 de este estudio. Vamos a pasar a la parte número 2. Y a continuación, Pablo ora por los creyentes, para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Allí habla el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 1, de versos 16 al 23. Y dice que oraba para que Dios le alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Así que el apóstol oraba continuamente para que a todos los creyentes reconocieran prácticamente su identidad. ¿Cómo es que Dios los ha llamado? Que le dé entendimiento cuál es la posición de autoridad que cada creyente tiene en el reino de Dios. En Efesios capítulo 1, versos 16 al 23. Usted la puede leer. Él os ha llamado a esto, los cuales tiene uno las riquezas de la gloria de su herencia. Tenemos una herencia. Los santos tenemos una herencia. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La operación del poder de su fuerza es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos transforma, que nos guía, que nos da poder y fortaleza para hablar y predicar el Evangelio. Dice, la cual operó también en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que la operación de su fuerza es el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Es lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios 1, del 16 al 23. Y sentado allí le dio autoridad sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, a nosotros. Ha llegado esa manifestación del poder y señorío del Señor Jesucristo, dotando a la iglesia por el Espíritu Santo de ese divino poder. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo y lo llena todo. Es la esencia de la vida, es la vida misma. Por Él todas las cosas subsisten y por Él todas las cosas tienen vida. Así que, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, por consiguiente, la iglesia está dotada por el Espíritu Santo de esa autoridad que Dios le ha dado. Vamos a continuar adelante detallando en qué consiste esa autoridad que la iglesia tiene, que Dios ha revestido a la iglesia de esa autoridad y la tiene que activar y ejecutar. Desde luego es tan grande la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia que el diablo no tiene potestad, no tiene autoridad
sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. El Padre nos ha librado, el Eterno nos ha librado del reino de Satanás, de las tinieblas. En Colosenses 1:13 encontramos, nos dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos los pecados. Tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha librado. El eterno Dios Yahweh, glorioso, nos ha librado de las tinieblas y nos ha entregado en las manos de Jesucristo. Y Jesucristo en el capítulo 10 de Juan dice que el Padre ha entregado a nosotros en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado, que estamos en sus manos, que somos el cuerpo de Cristo y que estamos sentados en lugares celestiales. Por consiguiente, si estamos sentados en lugares celestiales por medio de la resurrección, en el nuevo nacimiento, estamos sobre todas las cosas y sobre todos los demonios y malicias espirituales. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Conozca su identidad. Conozca su identidad. Conozca la identidad suya. Conozca a qué posición el Señor te ha situado. ¿Dónde te ha situado? En Juan 17:14 Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Y dice, esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Conozca que tiene autoridad. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso recibimos el Espíritu Santo y tenemos esa autoridad de orar por los enfermos para que sean sanados y de predicar el Evangelio con autoridad. Con autoridad predicamos el Evangelio, con la autoridad que Dios nos ha dado. Esta palabra hoy es para la iglesia, para confirmar la identidad que tenemos en este mundo y para que ejecutemos la autoridad que Dios nos ha dado en medio de este mundo de pecado. Así que tenemos autoridad y debemos ejecutarla. Predicar el Evangelio con autoridad. No podemos tratar de convencer a nadie, pero decimos la verdad y el Espíritu Santo le abrirá el entendimiento a la gente y los traerá a los que son ordenados para la vida eterna. Los va a traer al reino de su amado Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo hará una obra maravillosa. Así que Cristo nos ha entregado toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que seamos vencedores sobre toda fuerza del mal. Toda la armadura de Dios. Eso es reconocer que estamos armados de la armadura de Dios. Oramos con autoridad. Nos humillamos delante de Dios. Venimos ante el trono de la gracia divina y Él nos escucha. Y Él está con nosotros. Y Él responde todas nuestras oraciones. Y Él hace milagro. Y Él manifiesta su gloria. Porque tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para predicar
con denuedo, con palabra inspirada por el Espíritu de Dios, para ser testimonio a todos aquellos que escuchan, para que nadie tenga excusa delante de Dios en ese día glorioso del día del juicio, cuando todos estemos allí delante del Señor. Escuche lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya. En este capítulo 16 de Mateo, allí encontramos que Pedro hizo una confesión que no se lo había revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le hizo esa confesión porque Dios se lo había puesto en su corazón y él habló. Y Jesucristo le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces Jesús habló en Mateo 16, 18. Y yo a ti te digo, Pedro, también te digo que tú eres Pedro, quiere decir roca, piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca. Tú, Pedro, te voy a decir, yo pienso que Jesucristo estaba señalando sobre esta roca. Jesucristo es la roca principal, la piedra principal del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que buscaban cuando construían el primer templo. La piedra principal la habían desechado, la habían tirado en el lago y no la encontraban, y al fin la encontraron y la pusieron como base fundamental del templo. La piedra principal apareció. Y Jesucristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo. Pedro mismo habla de la iglesia, que es un edificio cuya base principal es Jesucristo, y todo el edificio, nosotros somos las piedras que vamos edificando ese edificio, y sobre ese fundamento estamos siendo edificados. No hay otro fundamento. Pedro dijo, es la piedra principal, es Cristo, que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Cristo es edificada la iglesia. Y Jesucristo lo dijo, que algunos fabricaban su casa sobre la arena, y venían ríos y tempestades, y se iba a la casa porque no estaba fundamentado. Edifica tu casa sobre la roca, que son las sanas enseñanzas de Jesucristo. Es Cristo mismo la roca, donde debemos estar creciendo en su conocimiento para tener esa autoridad. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. El mismo infierno, el mismo Satanás y los demonios no podrán destruir la iglesia, le dijo el Señor Jesucristo. Y después de más de 2000 años, la iglesia, en medio de tanta persecución, ha prevalecido y prevalecerá y existirá hasta que el Señor Jesucristo venga por ese precioso cuerpo, la iglesia, la militante, la invisible, compuesta por medio de cada creyente en cualquier parte del mundo, donde quiera que Dios lo haya plantado, allí está la iglesia. Uno o dos creyentes en el nombre del Señor es la iglesia que tiene autoridad.
la Iglesia de Jesucristo. Continuamos con este estudio. Sí, continuamos con este estudio. En la próxima sesión, en la parte número 3, que vamos a hablar acerca de un tema tan importante del cual nosotros somos llamados a participar con nuestra experiencia cristiana, para poder tener triunfo en el dolor y en la crisis. Así que no se pierda la próxima parte del capítulo 3, donde vamos a ver que la iglesia sufre crisis y problemas, pero tiene triunfo en el dolor y en la crisis, porque tiene una autoridad la cual el Señor le ha dado para ser más que vencedor. Dios te bendiga en esta ocasión. Se despide de usted su amigo José Antonio Medina, pastor y maestro de la palabra, predicador del Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hasta pronto, que Dios te bendiga, si solo puedes creer.